Disfrútenlo. ¿Qué? Punto número 4. Hoy, en un día tan especial donde el mundo entero, bueno, creo que todo el mundo, celebra el Día del Amor, el Día de la Amistad. Se le llama de diferentes maneras en muchos países, pero creo que el propósito es el mismo y es celebrar las relaciones, el celebrar ese cariño, el celebrar esa oportunidad de convivir y de amar a otras personas. Me da mucha risa que están igual posteando muchos memes, sobre todo los jóvenes, bien chistosos, de que hay veces que ese día para muchos es triste, es fúnebre, porque el crush te batea y te rechaza. Pero gloria a Dios que nuestro Jesús no nos rechaza, no nos batea. Él demostró el amor más grande que puede haber, y es que dio su vida por nosotros. Y es increíble tener esa oportunidad de conocerlo, de seguirlo, de ser cambiado y transformado de adentro hacia afuera por Él. Y precisamente comenzamos el domingo pasado una colección de enseñanzas que es importantísimo para todos aquellos que somos parte de esta familia, de esta comunidad de NGI, de esta casa. Y es que los valores que tenemos en nuestra vida van a determinar nuestro comportamiento. Y es importante, por lo menos de mi parte como pastor aquí en Villahermosa, tengo ese sentido de responsabilidad de poder comunicar correctamente cuáles son los valores de nuestra casa. ¿Qué es lo que creemos? Porque eso va a determinar la forma en que vamos a ejecutar la visión, nuestra causa. Y hoy, por este día, normalmente estaría enseñando nuestro segundo valor, que es la familia, es nuestra bendición. Pero por el Día del Amor y la Amistad, voy a pasar al tercer valor, que es que las personas son nuestro corazón. ¿Qué mejor día para enseñar este valor en el Día del Amor y la Amistad? Las personas son nuestro corazón. Eso es lo que creemos en NGI, lo que creemos en esta casa. Y este mensaje, por supuesto que va dirigido a todos aquellos que pertenecemos a esta casa, pero también si usted se está conectando hoy por primera vez y alguien te invitó, te mandó el link, igual este mensaje por supuesto que es para ti. Y quiero tomar muchos versículos de la Escritura, pasajes un poquito largos, pero están justificados por el hecho de lo que vamos a compartir el día de hoy. Y yo creo que de alguna manera que con mucha paz, con mucha paciencia, con mucha sabiduría, hoy me gustaría que todos tuviéramos un corazón dispuesto para recibir y para poder aprender y ponerlo por práctica, ya que esto va a ser determinante para lo que se viene en estos últimos tiempos, de cómo vamos a compartir el Evangelio y cómo vamos a poder convivir entre nosotros mismos. Las personas son nuestro corazón. Y quiero compartir primeramente desde Primera de Pedro capítulo 4, verso 18, voy a compartir dos pasajes para iniciar y de ahí arrancamos con la enseñanza. Y quiero dejar bien en claro eso, porque la Biblia dice lo siguiente: si el justo a duras penas se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Es un versículo un poco fuerte, hasta cierta manera desgarrador. Si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde va a quedar el impío y el pecador? Y esto da alarde a lo que vamos a compartir el día de hoy, que muchas veces nosotros ya como hijos de Dios, como cristianos si le quiere llamar, como discípulos, seguidores de Jesús, ya estamos del lado de que conocemos la verdad y conocemos a Dios. Pero a veces al momento de poder transferir ese mensaje, de comunicar ese mensaje, pues como que lo empezamos a hacer más difícil de lo que ya es. Y ponemos obstáculos para que más personas conozcan a ese Jesús que ha cambiado nuestras vidas. Bueno, ocurrió una discusión muy similar en la iglesia primitiva, y vamos a leer ese pasaje en el libro de Hechos capítulo 15,
porque el evangelio se estaba predicando tanto a judíos como a extranjeros, es decir, gentiles. Y empezó a haber una confusión, empezó a haber una discusión por las formas en las cuales se hacía esto. Y para eso vamos a leerlo en Hechos capítulo 15, versos del 1 al 12. Va a ser un poco largo este pasaje, pero tiene sentido, va a edificar mucho nuestras vidas. Dice la Escritura: no fue mucho antes de que algunos judíos vinieran de Judea, insistían que todos se circuncidaran. Si no estás circuncidado en la moda mosaica, no puedes salvarte. Eso es lo que ellos decían. Pablo y Bernabé estaban en pie de una vez en protesta feroz. La iglesia decidió resolver el asunto enviando a Pablo y Bernabé y unos pocos para ponerlo ante de los apóstoles y de los dirigentes en Jerusalén. Después de que fueron enviados y por su camino, le dijeron a todo el mundo que viajaban por Fenicia y Samaria acerca del avance a los extranjeros no judíos, es decir, a los gentiles. No todos los que escucharon las noticias eran noticias maravillosas. Cuando llegaron a Jerusalén, Pablo y Bernabé fueron recibidos por toda la iglesia, incluyendo los apóstoles y los dirigentes. Informaron en su reciente viaje y cómo Dios los había usado para abrir las cosas a los extranjeros. Es decir, el mensaje de Jesucristo fue abierto a otras naciones que no era solamente Israel. Algunos fariseos pusieron en pie para decir su parte. Se había convertido en creyentes, pero continuaron manteniendo la línea de los fariseos. Es decir, estos fariseos habían recibido a Jesús, pero mantenían las costumbres mosaicas, las costumbres del judaísmo. Tienen que circuncidar a los convertidores paganos, dijeron. Debes hacer mantener la ley de Moisés. Los apóstoles y los dirigentes han llamado una reunión especial para considerar la cuestión. Los argumentos fueron y vinieron y se encendieron las cosas cada vez más. Mire que hasta en la Biblia hubieron discusiones fuertes. Pedro tomó la palabra y dijo: Dios quería que los paganos oyeran el mensaje de esta buena noticia, y no en ninguna mano de segunda, sino de primera mano. Y Dios, que no puede ser engañado por ningún pretexto o en nuestra parte, pero siempre conoce los pensamientos de una persona, les dio el Espíritu Santo exactamente como Él lo dio a nosotros. Trató a los extranjeros exactamente como nos trata a nosotros, empezando en el centro de quienes eran y trabajando desde el centro, desde adentro para afuera, limpiando sus vidas mientras confiaban y le creyeron por la fe. Y este versículo es impactante. ¿Por qué están tratando de salir de Dios, dejando que Dios no sea Dios? Cargando a estos nuevos creyentes con reglas que aplastaron a nuestros antepasados y nos aplastaron también a nosotros. No creemos que nos salvaron porque el Maestro Jesús y de su generosidad de pura gracia nos salvó justo como lo hizo a nuestra nación. ¿Qué estamos discutiendo? ¿Por qué perdemos el tiempo? Había un silencio absoluto. Nadie dijo una palabra. Con la habitación tranquila, Bernabé y Pablo informaron de unos milagros que se hizo entre maravillas entre las naciones a través de su ministerio. El silencio se profundizó, se podía oír un alfiler caer. ¡Qué pasaje de la Escritura tan fascinante! Vemos en un contexto una discusión de que los judíos que habían recibido a Jesús querían que las personas se circuncidaran. Para aquellos que no saben qué es la circuncisión, es algo que se aplica para el miembro reproductor masculino en la costumbre judía. Y ellos decían que para ser salvos, todos los creyentes, los extranjeros, los gentiles, tenían que hacerse la circuncisión. Y Pedro, Bernabé y Pablo dicen: ya vimos que el Espíritu Santo también Dios lo mandó sobre ellos. No impongamos cosas sobre estos nuevos creyentes que a nosotros mismos y a nuestros padres los aplastaron.
Estamos perdiendo el tiempo, y testificaban las maravillas que Dios estaba haciendo en medio de los extranjeros y de los gentiles. Hoy quiero entrar en este tercer valor. Es nuestra segunda enseñanza de esta colección de enseñanzas, pero es nuestro tercer valor de la casa, y es que las personas son nuestro corazón. Pero si pudiera ponerle un título a esta enseñanza, le pondría: no lo hagamos más difícil. No lo hagamos más difícil. Ahí donde está, acompáñenme a orar. Señor, te doy gracias por esta oportunidad de compartir tu palabra. Te pido, Señor, que unjas mis palabras y me des tu favor y tu gracia para poder comunicarlo correctamente. Señor, que no se tome a mal, sino al contrario, se tome como inspiración para poder ir y predicar el evangelio correctamente. Amamos a ciertas personas, Señor, y queremos que reciban la salvación. Danos, Señor, tu gracia y tu dirección para poder hacerlo correctamente, sin tratar de imponer modas y costumbres, ritos, dogmas, Señor, que son innecesarios, sino que te conozcan a ti y que tú hagas el cambio en ellos de adentro hacia afuera. Te doy muchísimas gracias, y que esa palabra transforme nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y quiero empezar diciendo que tenemos un problema. Tenemos un problema. Y no es una forma negativa de comenzar el mensaje, sino que es importante poder edificar desde la verdad, ¿verdad? Pero aprendemos, y eso lo vimos la enseñanza pasada, que es con gracia y con verdad. Y ese problema es un problema que nosotros tenemos de percepción. Y lo quiero poner de esta manera. Una madre le dijo a su hijo: hijo, los tigres, los leones, las panteras, los jaguares son animales inofensivos, pero las gallinas, los gallos, los patos, los pollos son animales sumamente peligrosos. A lo mejor usted está escuchando esto y dice: esto no tiene sentido, porque ni los leones ni los tigres, ellos sí son animales peligrosos, y las gallinas y los pollos no son animales peligrosos. Pero eso se lo estaba diciendo una mamá lombriz a su hijo lombriz. Verá, todo es cuestión de percepción. Como uno percibe las cosas, es como el mundo a su alrededor gira. Y pasó también, hablando de percepción, hace unos años ya, me gusta mucho practicar, me gusta mucho hacer ejercicio, y hay un deporte que se llama el CrossFit, que tiene que ver con hacer ejercicio. Y un día nos animamos para ir a una competencia a otra ciudad. Y bueno, mandaron los reglamentos, el peso que se cargaba, los movimientos que se tenían que hacer, y nos emocionamos, y la competencia estaba por categorías. La categoría Elite, así los más buenos, la categoría intermedios y principiantes. Y cuando personalmente leí todo lo que decía, vi la categoría Elite y yo dije: ay, como que está muy difícil. Y dije: no, yo mejor me voy en los intermedios. Ahí me voy. Y bueno, comenzamos a entrenar en el equipo, y por aquí y por allá. Fuimos a la competencia, participamos en la competencia, fue una experiencia increíble. Pero me di cuenta que al estar en la competencia deportiva, es más, terminando, yo dije: hubiera entrado en la categoría Elite, si hubiera podido. ¿Por qué tomé esa decisión de entrar en el intermedio? Y aunque fue una buena experiencia, me di cuenta que muchas veces solamente al ver las normas, los reglamentos, los requisitos, las cosas estas, uno tiende a desanimarse, porque solo en papel ya se ve demasiado difícil. Y no es que lo sea, sí lo es, pero sí se puede hacer. Y uno tiende a desanimarse por la percepción que uno tiene de las cosas. Todo eso está muy bien para el CrossFit, pero qué terrible que eso también sucede en nuestra fe. Hay muchas personas que quieren venir a Jesús, reconocen que necesitan de un Dios que los perdone,
que salve sus vidas y que los cambie. Pero luego aparecemos nosotros y les damos una lista de ondas que no necesariamente es lo que Dios dice, y ellos concluyen diciendo: esto está muy difícil, ni siquiera lo voy a intentar porque esto está demasiado complicado. Y hay gente que tiene las ganas de seguir a Jesús, pero cuando nosotros les compartimos el evangelio, terminan con dudas, con preguntas y con la percepción de que seguir a Jesús prácticamente es imposible. Porque nosotros, en vez de comunicar el mensaje, comunicamos las cosas que pues todos conocemos en Cristo, que hay un camino, y ese camino la misma Biblia dice, que al ratito lo voy a tocar, que es angosto, que es estrecho. Pero Jesucristo vino para perdonar nuestros pecados, para darnos salvación, para darnos vida eterna. Vino por un nuevo nacimiento. Y esa es nuestra responsabilidad de comunicar ese mensaje. Dejemos que Dios sea Dios y que Él trabaje de adentro hacia afuera con las personas. Nosotros tenemos que ir y dar las buenas nuevas del evangelio. Y es ahí donde mucha gente, sus ganas de seguir a Jesús, su intención se desinfla. A mí me pasó también en la primaria. Recuerdo que curiosamente, quizá mucha gente no lo crea o no se lo imagine, pero mi primer deporte que me dio pasión fue el básquetbol. Yo no sé por qué le encontré una fascinación al básquetbol, pero en la primaria mis ganas se hicieron pedazos porque un maestro de educación física me dijo que yo nunca iba a tener la altura necesaria para ser basquetbolista, que no tenía las piernas para ser basquetbolista, y me puso un montón de regulaciones que simple y sencillamente yo dije: pues no se puede. Pues ¿qué es lo que hay? El fútbol. Y bueno, me metí de lleno al fútbol. Pero esa pasión que tenía por el básquetbol se desinfló porque una persona me puso ciertas cosas que hoy en día entiendo que no eran verdad, pero eso hizo que mis ganas se desinflaran. ¿Alguna vez en el caminar de tu fe has sentido que te desinflas, que pierdes toda la ilusión de poder seguir y crecer y seguir transformándote y seguir cambiando en Cristo y seguir creciendo porque te pusieron un montón de normas que aplastaron esas ganas, cambiaron tu percepción de lo que es seguir y crecer en Jesús? A mí también eso me pasó. Y como repito, hay gente que tiene el deseo de conocer a Jesús. Hoy en día, desgraciadamente, muchas veces aquí, como hijos de la casa, nos dicen: vamos a predicar el evangelio, vamos a ganar almas para Jesús. Y decimos: ay, es que la gente es muy dura, es que la gente no quiere. Y yo te tengo una buena noticia: la gente sí quiere. Quizá los que estamos poniendo una percepción equivocada somos nosotros, y lo queremos hacer muy difícil para los demás. Y en la historia, no crea que estoy hablando solamente de ahorita, en la historia, la iglesia de Jesucristo desgraciadamente no ha hecho un muy buen trabajo comunicando el mensaje que Jesús nos dejó. Es clásico para nosotros hacer de algo pequeño algo muy grande, y de lo muy grande hacerlo pequeño. Tenemos un problema y tenemos que hablarlo, ponerlo sobre la mesa para poder cambiarlo. Y ese problema es que nosotros tenemos el mejor mensaje que podemos compartir. El mejor mensaje que existe sobre este planeta lo tenemos los hijos de Dios. No son noticias mediocres, no son más o menos buenas noticias, no, son excelentes noticias. Y esas noticias es que Jesús nos ama, que Él vino, dio su vida por nosotros para traer salvación, para traer perdón de pecados, para darnos vida eterna, para que podamos nacer de nuevo y que nuestro pasado quede atrás y poder tener una mejor vida aquí en la tierra, una vida abundante, y podamos tener vida eterna. Nuestra asignación como hijos de Dios es ser comunicadores de este mensaje, pero lo reportamos, lo comunicamos a veces muy mal y no lo hemos podido hacer a como se debería de hacer.
Y uno de los errores de ese problema que tenemos es que por lo general compartimos más lo que estamos en contra de lo que estamos a favor. Y eso cambia mucho la percepción de las personas, porque a veces la forma en que los introducimos a Dios es que Dios pareciera que es un juez sentado en una silla con un látigo, dispuesto para castigarte por lo malo que has hecho. En vez de compartir que Dios es un Dios de gracia y de amor y que está dispuesto a perdonar todo aquello que has hecho para cambiar tu vida. Y con esto yo no quiero hacer de menos el hecho que el pecado nos separa de Dios y que el final es muerte y que necesitamos arrepentirnos. Pero la forma en que comunicamos el evangelio muchas veces es que estamos en contra de esto y en contra de esto y en contra de esto. Y aunque es verdad, recordemos, primero es por gracia para que la verdad genere su poder. Y tenemos que aprender a comunicar el evangelio de lo que estamos a favor. Estamos a favor de que Jesús perdone. Estamos a favor de que la gente tome la decisión voluntariamente de abrir el corazón. Hay un teólogo que me encanta, una declaración, G.K. Chesterton dijo lo siguiente: el ideal del cristianismo no es que ha sido intentado y de esa manera no deseado. Él dijo, más bien ha sido encontrado difícil y por esa razón ni siquiera intentado. Es decir, mucha gente no es que diga, yo intenté seguir a Jesús y no pude. No, más bien la gente dice, ni siquiera lo intento porque me lo ponen demasiado difícil. Y con esta razón yo no estoy trayendo que se diluya la verdad, no para nada, mis amigos, no estoy comunicando eso. Estoy hablando que nosotros nos sacamos de la manga cosas, regulaciones, modas, imposiciones, métodos, lo cual no tiene nada que ver con acercar a las personas a Dios. Y en esta casa nuestro valor es que las personas son nuestro corazón, porque es el mismo corazón que Dios tiene. Él palpita por las almas, por la gente. Y nosotros queremos adoptar ese sentir y vamos a hacer hasta lo imposible por acercar a las personas al amor de Dios, al perdón de Dios. Desgraciadamente en la iglesia está esta hipocresía que tenemos. Y no lo quiero decir para mal, no estoy atacando a la iglesia, mucho menos a nuestra comunidad, sino estoy poniendo el problema sobre la mesa para que lo cambiemos. Y esta hipocresía es que tratamos de proyectar perfección cuando sabemos que no somos perfectos. Y cuando compartimos el evangelio, lo compartimos desde esta proyección de que yo soy salvo y tú te vas al infierno. Y es verdad, pero no lo podemos proyectar así, porque eso es una hipocresía, porque quizás somos salvos, pero en muchas áreas necesitamos mucha ayuda y necesitamos cambios. Y lo que tenemos que proyectar es que Jesús puede cambiarte. Jesús trajo salvación para tu vida, trajo perdón de pecados. Yo quiero invitarles a que rompamos esas barreras que están poniendo limitantes a que más personas se acerquen a Jesús y que sus vidas sean cambiadas y transformadas. Quiero leerles este versículo en Mateo 7, que normalmente lo leeríamos como: angosto y estrecho es el camino que lleva a la salvación, ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición. Mateo capítulo 7, versos 13 y 14, lo quiero leer de la versión de Message, dice lo siguiente: no busques atajos a Dios. El mercado está inundado de fórmulas seguras y fáciles para una vida exitosa que puede practicarse en su tiempo libre. No caigas en esas cosas, aunque la gente lo haga. El camino a la vida, a Dios, es vigoroso y requiere toda la atención. De alguna manera, cuando hemos escuchado este verso, angosto y estrecho es el camino a la salvación, nuestra percepción es que, bueno, si es angosto y estrecho el de la salvación y ancho y espacioso el que lleva a la perdición, significa que este es muy difícil y este es muy fácil, cuando eso no es lo que la Biblia está comunicando.
Lo que la Biblia está comunicando en esta metáfora que Jesús está diciendo de angosto y estrecho y amplio y espacioso, es que amplio y espacioso quizá no requiere toda tu atención, pero angosto y estrecho requiere toda tu atención para seguir a Jesús. Significa que vas a poner a Jesús como el primer lugar de tu vida, que tus prioridades cambian. Y déjame decirte que cuando tus prioridades cambian, uno está dispuesto a hacer lo que sea por lo que es tu prioridad. Tomemos en cuenta este día, el día del amor y la amistad. Cuando alguien tiene un crush con otra persona, cuando alguien está enamorado de una persona, tiene la atracción con ese alguien especial, uno está dispuesto a hacer lo que sea para poder llamar su atención, para que te hagan caso. Tú estás dispuesto a seguirlo o a seguirla donde sea. Inclusive ves cómo agarras un poco de dinero para ese día y le compras el peluche, las rosas, el detalle, el regalo, algo que tú investigaste que le gusta, o te aventuras a decir a ver si le gusta, ojalá le guste, pero tienes ese detalle porque en ese momento en tu vida esa persona ocupa un lugar de prioridad. Jesús lo que está diciendo es: mi camino, que yo soy el camino, dijo Jesús, este camino va a requerir que yo sea la prioridad número uno. No significa que es imposible, significa que requiere toda tu atención. Por eso seguir a Jesús no es casual, no es, como dice el verso, algo que pueda practicarse en el tiempo libre. Ay, sí, yo sigo a Jesús, pero llevo mi vida todo en contra de lo que dice Jesús. No, eso no es así. Yo estoy totalmente de acuerdo. Pero lo que la iglesia, desgraciadamente, muchas veces hacemos es que ponemos ciertas normas que ni siquiera están en la palabra de Dios. Yo quisiera que edifiquemos juntos una iglesia con este valor, que no lo vamos a hacer más difícil para las personas, que las personas realmente son nuestro corazón, que no vamos a hacer difícil ¿qué? La Biblia la vamos a obedecer al pie de la letra, pero lo que no vamos a hacer difícil es que tú puedas traer a tus amigos y a tu familia a esta casa para que puedan conocer a Jesús. Que no te sea difícil involucrarte en lo que hacemos, en la visión de la casa. Que no te sea difícil en gratitud servirle a Dios. Desgraciadamente, como una vez más, no me voy a cansar de repetirlo en esta enseñanza, ponemos regulaciones que nada que ver. Vamos a remover esa barrera para que podamos tener esa libertad de poder seguir, servir a nuestro Señor Jesucristo y poder acercar a más personas a Él y a la salvación. No lo hagamos más difícil. Y antes de que en su mente o en su corazón diga, ay, el pastor quiere hacer esto más light. No, esto no es una doctrina mía. Y de ninguna manera queremos hacer esto más light. Recuerde la última enseñanza, el estándar de la gracia es mucho más alto que el estándar de la ley. Pero esto pasó, esta discusión pasó en la iglesia primitiva. Y vamos a ver este contexto. Quizás es tiempo de que realmente apliquemos el evangelio, que podemos aplicar esas buenas nuevas a nosotros mismos y en la manera en que vamos a compartir esto a otras personas. Tuvieron esta discusión, como leímos, de que gente quería circuncidar y Pedro, Pablo, Bernabé decían, no es necesario imponer eso para los extranjeros, para los gentiles. Y creo que todos entendemos que cuando hay más de una persona en un lugar, van a haber diferentes puntos de vista. Y se van a generar, de alguna forma, sanamente puede haber una discusión para llegar a un acuerdo. Pero en este pasaje había una discusión encendida. Las cosas se estaban poniendo muy feas. Y la forma en que nosotros llegamos a acuerdos es en el amor de Dios, es en la gracia de Jesús y es en la verdad que transforma y que libera. Muchas veces solamente queremos escuchar para responder, pero es necesario aprender a escuchar para aprender, más que para responder. Y ahí estaban todos en ese concilio, en Hechos 15, como leímos,
Y la situación era esta, que Jesucristo se estaba predicando. Y se estaba predicando a las naciones de que hubo un hombre llamado Jesús y que pues era judío. Y que ese judío vino a cambiar la historia. Vino a traer perdón de pecados, vino a traer vida eterna. Y tenemos que entender el trasfondo de los judíos. Ellos practicaban el judaísmo, la ley de Moisés, la ley mosaica. Y la ley mosaica era un conjunto, un sistema de normas y de mandamientos que te hacían estar bien para poder acercarte a Dios. Y de repente aparece Jesús y dice lo siguiente: yo soy el camino. Eso fue algo radical para los judíos, porque en otras palabras Jesús dijo, su sistema queda a un lado. Yo soy el único que les va a acercar con Dios el Padre. No hay otro camino. Yo soy el camino. Para ellos esto fue un shock, no solamente personal, sino cultural. Porque ese montón de leyes y reglas y normas queda a un lado. Porque ahora este hombre es el que decía que era el Hijo de Dios y era el único que podía llevarlos y conectarlos con Dios. Y así como Jesús se mostró y él mismo dijo que él era el camino, de hecho, a los primeros seguidores de Jesús, hoy nos conocen como cristianos, hoy nos conocen que somos discípulos de Jesús, pero antes de eso es terminología, nos llamaban la gente del camino, lo cual yo creo que se escucha mucho más cool, así como que, oye, ¿y tú qué? Yo pertenezco al camino, es como que se escucha más así como que más perrón, ¿verdad? Más chido. Cuando en Antioquía se hizo un concilio, llegaron al acuerdo de que iban a llamarse discípulos y cristianos. Ahí se nos llamó por primera vez en la historia cristianos, pero nos decían la gente del camino, porque Jesús dijo, yo soy el camino. No ese montón de mandamientos ni reglas. Piensan que con eso se van a acercar a Dios. El único que los puede acercar a Dios soy yo, dijo Jesús. Y lo que los judíos no lograron entender, como muchos de nosotros no lo entendemos el día de hoy, es que recibir a Jesús es algo mucho más que solamente recibir el perdón de pecados, que solamente ser salvos. Es tener vida eterna y es un nuevo nacimiento. Y ahorita no tengo el tiempo para entrar en esto, les prometo que en una ocasión les voy a hablar exactamente de lo maravilloso que es esto del nuevo nacimiento. Pero ellos, los judíos, recibieron la salvación, pero comenzaron a mezclar su cultura, sus costumbres, sus mandamientos con esto de recibir a Jesús. Y se volvieron a inclinar en seguir lo que hacían antes, la circuncisión, guardar un día, que esto y el otro, y que el sacrificio de los animalitos, y todo aquello que ellos hacían en su cultura. Y quisieron imponerlas en los nuevos creyentes que ni judíos eran, que eran extranjeros, que eran gentiles. Amigos, esto por más inverosímil que suceda, está pasando en la iglesia de hoy. No con el judaísmo, sino con costumbres que tenemos, con dogmas que tenemos dentro de la misma iglesia moderna. Y queremos imponer sobre los creyentes nuevos, sobre los nuevos convertidos, cosas de antaño que no son necesarias para poder seguir a Jesús. Jesús, antes de irse, nos dio la gran comisión y nos dijo, vayan, prediquen el evangelio a toda criatura, hagan discípulos en todos los círculos de influencia, enséñenles las cosas que yo les he mandado. Y yo voy a estar con ustedes todos, bautícelos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Una de las personas que tomó esto a pecho fue el apóstol Pablo. Y dijo, yo lo voy a hacer. Y predicó el evangelio a todos los gentiles. De hecho, el mundo conocido fue alcanzado por el apóstol Pablo. Y este es el debate que empieza en Hechos 15. Porque ellos estaban explicando que predicaban a los que no eran judíos, y los judíos se molestaron porque estos gentiles no estaban circuncidados, y empezaron a decir cosas que si no se circuncidaban ni siquiera eran salvos. Es decir, pasaba algo como esto: los fariseos, los judíos que recibieron a Jesús querían lo siguiente, que se diera el mensaje de salvación,
Jesús te ama, Jesús perdona tus pecados, Él vino a traerte salvación. Y la gente, wow, Jesús me ama, Él me salva. ¿Cuántos quieren recibir a Jesús en su corazón? Y la gente, yo quiero recibir a Jesús en mi corazón. Haz esta oración, Señor Jesús, y todo lo que hacemos. Y ya estaban llorando recibiendo a Jesús. Y les decían, ok, ahora, ¿de verdad quieren ser salvos? Bueno, hagan una fila acá, se tienen que circuncidar. Eso es un poco incómodo. De hecho, es un poco como que fuera del contexto de lo que la Biblia está diciendo. Imagínate que un día recibes la mejor noticia de tu vida, que tus pecados son perdonados, que eres salvo, que tienes vida eterna, que tienes un nuevo nacimiento, y te encuentras luego en una fila secando tus lágrimas y te están empujando y vas camino a que te van a circuncidar. Tenemos que entender que esto era el pacto que Dios tenía con Abraham antes de Jesús, con el pueblo de Israel. Y de hecho la costumbre era lo siguiente, que a los 8 días de nacidos llevaban a los bebés al templo y a los 8 días le aplicaban la circuncisión. Amigos, sobre todo hermanos varones, a los 8 días de nacidos uno no tiene opinión. O sea, no es si quieres o qué opinas. El bebé, ¿tú quieres ser circuncidado? Yo creo que dice que sí. Y ¡pum!, se la aplicaban. De hecho, científicamente sabemos que esos días casi el umbral del dolor de los bebés es muy alto. No les duele tanto. Pero ¿qué tal si te predican a los 38? Y te dicen, Jesús te ama, te perdona, Él tiene una vida increíble para ti, yo la quiero. Haz esta oración, ya la hiciste, ahora haz esa fila. ¿Para qué? Cuchillo. Oye, pensándolo bien, no quiero ser salvo. Pensándolo bien, no, como que no. Se escucha ridículo, pero increíblemente lo estamos haciendo igual el día de hoy. Si las personas son nuestro corazón, no lo hagamos más difícil de lo que ya es. Tenemos que aprender a comunicar el evangelio correctamente, porque el debate aquí sería lo siguiente: confiamos que Jesús nos limpia totalmente y que su sangre tiene el poder sobrenatural para transformarnos de adentro para afuera, o lo que peleaban los judíos, tenemos que hacer cosas afuera para cambiar el interior. Ese era el debate que estaban teniendo. O sea, necesito para la salvación hacer algo con mi cuerpo. Entonces, ¿de qué me sirve la sangre de Jesús? ¿De qué me sirve el sacrificio? Y este era el problema que estaban debatiendo los apóstoles Pablo, Bernabé, Pedro, contra los judíos que habían recibido a Jesús, que seguían siendo fariseos. Entonces, empezaron a debatir, y quiero hablar de cómo se vinieron trayendo estas soluciones. ¿Cómo se llegó a la solución de esto? Y en la misma escritura lo empieza a decir. Porque, como reitero, Pablo y Bernabé estaban testificando. Y los fariseos se levantaron diciendo, se tienen que circuncidar. O sea, lo siento mucho, pero para ser salvos se tienen que circuncidar. Si no, no hay salvación, se van al infierno. Pablo, Bernabé, Pedro decían, no, eso no es así. Nosotros estamos viendo algo diferente. Y me encanta porque Pablo, antes de ser Pablo, era Saulo y era fariseo entre los fariseos. Y me encanta porque Dios usa nuestro pasado para poder traer cambios también. Todo lo que hemos experimentado en nuestra vida siempre nos va a ayudar para bien. La Biblia dice en Romanos 8 que a los hijos de Dios todo nos ayuda para bien, a los que conforme a su propósito hemos sido llamados. Y ahí estaba un fariseo diciendo que se tenían que circuncidar, y Pablo, siendo fariseo de fariseos en un pasado, se levantó y dijo, no es así como estás diciendo. Yo sé a lo que te refieres, yo practiqué eso, sé exactamente la connotación de tus palabras, pero quiero decirte que eso no es así. Pedro, por otro lado, tuvo la experiencia con Cornelio en Hechos 10 y dice, yo pensaba lo mismo, tuve un éxtasis, vi una visión que bajaban un chorro de animales
y Dios me dijo, mata y come, y yo me atreví a decirle a Dios, no, porque son impuros. Y el mismo Dios me dijo, ¿quién eres tú para decir que es impuro lo que yo creé? Y me mandó a casa de un centurión romano, un extranjero, un gentil, un pagano. Y cuando llegué y empecé a hablar las buenas nuevas del evangelio, y el Espíritu Santo cayó igual que cayó con nosotros en el aposento alto. Les quiero confesar, amigos, yo no lo creía, pero mis ojos lo vieron. Dios les dio a los extranjeros el mismo Espíritu Santo que nos dio a nosotros. Y ahí estaba Pablo, Pedro, Bernabé hablando con esta discusión con los fariseos. Y en Hechos 15, versos 10 y 11, primero voy a leer el verso 10 de la versión NBI y luego la versión The Message. Dice, entonces, ¿por qué tratan ahora de provocar a Dios poniendo sobre el cuello de esos discípulos un yugo que ni nosotros ni nuestros antepasados hemos podido soportar? Otra versión dice, ¿por qué están tratando de salir de Dios, dejando que Dios no sea Dios, cargando estos nuevos creyentes con reglas que aplastaron a nuestros antepasados y nos aplastaron también a nosotros? Pablo y Pedro están diciendo, ni nosotros ni nuestros antepasados pudimos seguir la ley mosaica. Nos aplastó. ¿Por qué queremos aplastar a los nuevos creyentes con algo que ni nosotros hemos podido llevar? Eso se trata de Jesús. No se trata de una ley de Moisés, se trata de la vida eterna que Jesús ofrece. Y cuando estaban ellos testificando esto, tenemos que nosotros entender bajo qué ellos estaban hablando. Ellos estaban hablando bajo esta premisa, que el mismo poder que te salva es el mismo poder que te santifica. Cuando la gracia de Dios viene sobre nuestra vida, nos salva, pero esa misma gracia nos redarguye, el Espíritu Santo nos redarguye y nos lleva a vivir una vida apartados del pecado, a decirle que no al pecado, a tener una vida en santidad. Mis amigos, de ninguna manera estoy diciendo que vamos a tener una vida de China libre. No, yo estoy a favor de la santidad. Estamos a favor de vivir una vida apartados del pecado, pero eso no se hace con reglas, se hace con el poder sobrenatural de Dios que trabaja de adentro hacia afuera. Yo reconozco que necesito a Jesús todos los días, porque todos los días tengo luchas con mi viejo hombre, con mi carne. Y ese poder sobrenatural es el que me va a transformar día a día. Pablo están diciendo, amigos, esto nos aplastó, no lo impongamos sobre los nuevos creyentes. Y el verso 11 dice, no puede ser. Más bien, como ellos, creemos que somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesús. La otra versión dice, no creemos que nos salvaron porque el Maestro Jesús y de su generosidad de pura gracia nos salvó justo como lo hizo a nuestra nación. ¿Qué estamos discutiendo? ¿Por qué perdemos el tiempo? Quiero decirles, amigos de NGI, ya no tenemos tiempo que perder. Tenemos que compartir el evangelio correctamente. Tenemos que comunicar las buenas nuevas del evangelio correctamente. Y Jesús tiene muchas cosas a las cuales está a favor. Si existe algo en lo cual está en contra, es el pecado. Y eso es todo, porque eso nos lleva a no dar en el blanco, a desarrollar obras de la carne. Y sí, Él está en contra del pecado, pero no vamos a comunicar en lo que Dios está en contra. Vamos a comunicar en lo que Dios está a favor, porque eso es más poderoso y nos va a llevar una vida apartados de aquello que Dios odia, que es el pecado. Dios no odia a los pecadores, Dios odia al pecado. Y tenemos que aprender a poder soltar, a comunicar el evangelio correctamente. En esta discusión viene el desenlace. Ahí mismo en Hechos capítulo 15, versos del 12 en adelante, dice lo siguiente: toda la asamblea guardó silencio para escuchar a Bernabé y a Pablo, que les contaron las señales y prodigios que Dios había hecho por medio de ellos entre los gentiles. Cuando terminaron, Jacobo era el líder de todos los apóstoles, tomó la palabra y dijo: hermanos, escúchenme. Simón nos ha expuesto cómo Dios desde el principio tuvo a bien escoger de entre los gentiles un pueblo para honra de su nombre.
Con esto concuerdan las palabras de los profetas, tal como está escrito: después de esto volveré y reedificaré la casa caída de David, reedificaré sus ruinas y la restauraré, para que busque al Señor el resto de la humanidad, todas las naciones que llevan mi nombre. Así dice el Señor, que hace estas cosas conocidas desde tiempos antiguos. Por lo tanto, yo considero que debemos dejar de ponerle trabas a los gentiles que se convierten a Dios. Y el verso 19 en la Biblia amplificada dice lo siguiente: en conclusión, es mi opinión, después de oírlos a todos, que no deberíamos poner obstáculos en el camino de los gentiles, ni hacerlo más difícil para que se dirijan y conviertan a Dios, para que puedan seguir el camino con libertad. Esta es nuestra asignación. Este es nuestro corazón: poder predicar el evangelio, comunicarlo, para que esas personas tomen su decisión voluntariamente y puedan seguir a Jesús al camino con libertad. Y todos sabemos que seguir a Jesús es un reto. Todos sabemos que tenemos que agarrar nuestra cruz diariamente, crucificar nuestra carne, negarnos a nosotros mismos y seguirlo. Yo no estoy hablando de un evangelio light, de un evangelio diluido. Estoy hablando del verdadero evangelio comunicado correctamente. Tú tomas la decisión, amigo, si abres el corazón a Dios o no. Dios está a favor de esto y Él te va a ayudar. Tiene un poder que va a ayudarte a cambiar de adentro para afuera. Y yo no voy a cometer el error de ponerte trabas, ponerte obstáculos en tu camino. Suficiente hay con el enemigo, con nuestro adversario que es el diablo. Yo no voy a ser un obstáculo más. Tú sigue el camino que es Jesús con libertad. Y van a venir retos, van a venir pruebas, van a venir desiertos. Claro que sí, pero no estamos solos. Él dijo que si compartíamos el evangelio a toda criatura, si hacemos discípulos y bautizamos y enseñamos, Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Conclusión: no lo hagamos más difícil de lo que es. No lo hagamos más difícil de lo que es. No estoy hablando de libertinaje. No estoy hablando de diluir el evangelio. No estoy hablando de que tenemos licencia para pecar. No estoy hablando de ser seeker friendly. No estoy hablando de ese tipo de cosas. Al contrario, estoy hablando del evangelio puro, que hay un precio que tenemos que pagar. Por supuesto que lo hay, pero lo hacemos gozosos porque toda nuestra atención está en Jesús. Es nuestra prioridad. Todos los que estaban en esa asamblea pagaron con sus vidas para predicar el evangelio. La circuncisión eran vacaciones. Ellos fueron mártires del evangelio. Lo pagaron con sangre. No estaban hablando de que esa está muy difícil, esa está muy fácil. Estaban hablando: vamos a hablar lo que Jesús nos dijo que hablemos, y que sea Dios el que sea Dios en la gente. No tratemos ni de ayudar a Dios ni de obstaculizarlo. Dejemos que el poder del Espíritu Santo haga la obra en las personas. ¿Qué estamos diciendo en ese día? Que no vamos a poner barreras como iglesia innecesarias que tengan que ver con nuestro mensaje. Que la gente pueda percibirlas como algo para ya no seguir en el camino del Señor. Más bien vamos a ser de ayuda para que en los momentos que tengan dificultades y problemas, decirles: recuerda que Jesús es el camino. Recuerda que Él está contigo. Recuerda que Él te salvó, que Él perdonó tus pecados, que te dio vida eterna, que hay un nuevo nacimiento. Todas las cosas son nuevas. Sí se puede seguir a Jesús. No te voy a poner piedras en el camino. Voy a ayudarte a que tú camines con libertad, con gozo, con alegría, y que esa decisión se empodere en tu vida. Eso es lo que queremos hacer en NGI. Remover esas barreras innecesarias y predicar el evangelio con pureza, sabiendo que seguir a Jesús es un reto. Por supuesto que lo es, pero que no estamos solos y que es el poder sobrenatural de su gracia que nos cambia, que nos transforma. Estamos en un tiempo donde todo ha cambiado.
El mundo le llama una nueva normalidad. Y como iglesia tenemos que aprender a ser entendidos de los tiempos. Hay muchas cosas que antes hacíamos que fueron increíbles, dieron un resultado excelente, pero hoy vamos a tener que hacer cambios. No del mensaje, no de la esencia, sino de la forma. Y vamos a tener que comunicar diferente muchas cosas con el fin de que más gente pueda acercarse a Dios. A veces una simple invitación de nosotros como seguidores de Jesús, mal hecha, puede obstaculizar que una persona reciba la salvación. Y es ahí donde tenemos que adoptar esta responsabilidad y poder decir, las personas son nuestro corazón. Así que voy a buscar la manera de compartir el evangelio sin diluirlo, la verdad que cambia vidas, pero lo voy a hacer con un corazón de amor, con un corazón de gracia, con un corazón de verdad. Todos tenemos errores, todos hemos cometido errores, usted, yo, todos, pero ya no lo hagamos más difícil. Vamos a hacerlo como Jesús nos mandó a hacerlo. Vamos a pasar bien el mensaje. Y en esencia, si yo pudiera decir, ¿qué hacemos en NGI? ¿Cómo es que nuestra iglesia, en base a este mensaje, funciona, sobre todo en esta temporada? Es que número uno, funcionamos bajo servicios congregacionales. Tenemos martes, miércoles, jueves, pueden cambiar, claro que pueden cambiar, como hoy, un domingo. Y nos congregamos en línea, entre semana presencial hasta donde la ley nos los permite. Y nos juntamos para celebrar a Jesús. Nos juntamos para poder adorar su nombre, para poder darle a Él, para escuchar palabra, para ser cambiados. En NGI no solamente funcionamos bajo servicios congregacionales, sino que tenemos grupos pequeños. Tenemos altares familiares, tenemos casas de paz, tenemos discipulados, tenemos grupos síguemes, tenemos lugares pequeñitos, en hogares, en Zoom, en Messenger de Facebook, en Google Meets, en muchas aplicaciones, donde nos reunimos para leer la palabra, para escuchar un mensaje, para poder tener una comunidad juntos y poder ayudarnos unos a otros a seguir el camino. Y eso es importante, lo menciono, porque son las maneras en que estamos teniendo bajo la escritura de cómo comunicar este mensaje. Tercero, tenemos escuelas, que eso es entrenamiento y equipamiento. Estamos por relanzar mi primer discipulado para toda esa gente que ha ido a la fiesta de nuevos convertidos, que próximamente vamos a hacer un cambio hermoso en esa fiesta de nuevos convertidos, para irse preparando en la doctrina, en fundamentos cristianos, en la Biblia, para saber cómo tenemos que hacer las cosas conforme a la palabra, para entender el proceso, para que haya revelación. 4, en NGI creemos en la libertad del alma. De hecho, la próxima semana, martes, miércoles, jueves, después la otra semana, martes, miércoles y jueves, van a ser 6 días de enseñar sanidad interior y liberación. Porque creemos en que el alma necesita ser liberada. Tenemos nuestros encuentros en ese momento, mientras estamos en ese lugar compartiendo. En la ciudad de Cancún, mujeres y señoritas están recibiendo su encuentro. En unas semanas más vendrá el encuentro para jóvenes y hombres, porque creemos en la libertad del alma. Creemos fuertemente en que Jesús salva, pero nuestra alma sigue atada y necesita que alguien, como con Lázaro, desatad a ese hombre y déjenlo ir libre. Esa es nuestra función. Y quinto, podría decir que una de las cosas esenciales que creemos en esta casa es en descubrir el propósito.
Sí, que Dios lo revele, pero nosotros poner la iniciativa para descubrirlo. Eso es esencial. Esto es nuestra causa, esto es nuestra misión, esto es nuestra visión, es nuestros objetivos, nuestra meta, lo que usted le quiera, la palabra que le quiera poner. Funcionamos así. Y todas esas estrategias pueden cambiar, pero el mensaje sigue siendo el mismo. Jesús. Que Jesús salva. Queremos acercar a las personas a Dios. Queremos que puedan encontrar su voluntad. Queremos que descubran su propósito, que puedan realizarse en su vida, que puedan experimentar esta vida abundante, esta vida eterna que Dios nos prometió a todos. Hay 4 etapas que vamos a trabajar de aquí en adelante en esta casa, y es que todo el mundo conozca a Dios, que todo el mundo encuentre la libertad, que todo el mundo descubra su propósito y que todo el mundo haga la diferencia. Eso suena tan sencillo, pero es una misión de vida. Y personalmente yo estoy súper emocionado de poder ser parte de esto, de poder ser parte de esta casa. Honro grandemente a nuestros apóstoles, pastores. En mi caso también son mis padres, el apóstol José Luis, la profeta Margarita. Hombres visionarios que le han permitido a Dios que trabaje a través de ellos y que son lo suficientemente humildes siempre para escuchar de Dios y poder ir haciendo esos cambios con sabiduría. Creo que estamos en un momento, en el mejor momento de la historia para poder predicar el Evangelio, para poder comunicarlo correctamente. Y en esta casa tenemos este valor. Las personas son nuestro corazón. Si en este día el amor y la amistad, tú amas a alguien, le tienes cariño a alguien, estimas a alguien y quizá no conoce a Jesús, quizá le vas a llevar un detallito, quizá le vas a cruzar un mensaje, una llamada. Aprovecha para comunicarle el Evangelio. Aprovecha para darle las buenas nuevas de Jesús. Créeme, ese sería el mejor regalo, el mejor detalle que le puedes dar a alguien. Si usted pone su mano en su pecho, del lado izquierdo, va a empezar a sentir las palpitaciones de su corazón. Y ese tuk-tuk, tuk-tuk del corazón natural. El de Dios, cuando suena, simplemente son almas, personas, gente. En esta casa quisimos agarrar ese palpitar y decir, las personas son nuestro corazón también. Queremos amarlas, queremos servirlas, queremos comunicarles el mensaje de Jesús, para que sean salvas, para que tengan perdón de pecados, para que tengan vida eterna, para que haya un nuevo nacimiento. Yo creo, amigos, todos aquellos que somos hijos de esta casa, que de alguna manera, si en algún punto reconocemos que nosotros mismos hemos sido obstáculo, hemos puesto barreras o trabas, hoy hacerlas a un lado. Vamos a ser de ayuda para los demás. Vamos a ser esos hijos de Dios, hijos de esta casa que Dios quiere. Y a lo mejor con nuestros dones, con nuestros talentos, nuestras habilidades, o con esa manera de poder hablar con nuestros conocidos, familiares y amigos, comunicarles el Evangelio. Las personas son nuestro corazón. Quiero terminar orando por cada uno de nosotros, bendiciendo en este día que celebramos el amor y la amistad, y que podamos llevar nuestra casa, nuestra iglesia, nuestra comunidad, nuestra familia a una verdad, que nuestro palpitar, así como el de Dios, sea la gente poniendo y comunicando a Jesucristo correctamente. Señor, te doy gracias en este día por tu verdad. Gracias porque tu Espíritu Santo siempre nos redarguye, siempre nos guía, nos enseña, Padre. Yo te pido en el nombre de Jesús que no permitas que en esta casa caigamos en esos errores. Alumbra nuestro entendimiento
Y Señor, danos ideas, estrategias para poder avanzar el reino, para poder comunicar las buenas nuevas del Evangelio, para que más personas se puedan seguir a ti, el camino, la verdad y la vida, para poder llegar al Padre a través de ti. Señor, bendigo la vida de cada discípulo, de cada líder, de cada miembro de esta casa, Señor. Y te pido que juntos, en el mismo espíritu, podamos tener este valor, que las personas son nuestro corazón. Te doy muchísimas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amigos, muchas felicidades en este día de la amistad, en este día del amor, de parte de nuestros apóstoles, de la profeta, de los pastores, del liderazgo de esta casa. Les mandamos muchísimos abrazos, muchos besos, muchas felicitaciones. Espero que la puedan pasar bien. Jóvenes, si te batea tu crush, no te desanimes. Siempre viene un año nuevo y va a haber otra oportunidad. Quiero que hoy la pases increíble. Y si tienes la oportunidad de comunicar el Evangelio, las buenas nuevas, hazlo. Qué bueno los chocolatitos, qué bueno las flores, qué bueno los peluches, los detalles, los mensajes, las llamadas. Pero si puedes compartir el Evangelio, créeme que eso va a ser lo mejor que puedes hacer por alguien. Dios les bendiga mucho. Disfrútenlo.